Biblia en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza y gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer, aquí hay una palabrita que quiero hacer énfasis, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación, hago énfasis, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Bendito Padre Celestial, danos luz y entendimiento en tu palabra, y que nuestro corazón sea fértil para que ella produzca fruto del 100%. Y concédeme el favor, Señor, y la gracia de que con todo de nuevo y soltura, Señor, yo pueda, Señor, declarar no mi consejo sino el tuyo, y se pueda cumplir en esta mañana lo que está escrito: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. En el nombre de Jesús nuestro Señor, amén. Este texto introduce algo bien interesante, ¿verdad? Que dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Es decir, que ya nosotros existíamos antes de la fundación del mundo. Jesús habla en Juan 17: glorifícame al lado tuyo con la gloria que tuve antes que el mundo fuese hecho. Estaba hablando de ya la existencia de esa Trinidad en Cristo. Pero está hablando también que nosotros también tuvimos esa hermosa experiencia de ser concebidos antes de la fundación del mundo. Y si fuimos concebidos antes de la fundación del mundo, es porque el mundo fue hecho pensando en nosotros. Cuando Él estaba haciendo el mundo, estaba pensando en nosotros, y nos estaba estableciendo como máxima y suprema autoridad sobre la faz de la tierra. Pero hay un punto bien interesante acá que habla sobre que Él retuvo todas las cosas, en la dispensación de los tiempos. Yo sé que estoy hablando con ministros acá que dominan muy bien la materia, pero para darle piso a lo que quiero hablar, voy a mencionar esto, ¿verdad? Obviamente entendemos que la escuela dispensacional, creemos que la Biblia está organizada por distintos periodos o dispensaciones, conociéndole de la inocencia, conociéndole de la conciencia, lo que conocemos lo que es el gobierno humano, la patriarcal, la promesa, la ley, que es Moisés, y la gracia, que es la que estamos viviendo. Y la séptima, obviamente, ahorita estamos en la sexta dispensación, y la séptima, que es la del reinado milenial, para terminar la dispensación de todos los tiempos. Es interesante esto. En cada dispensación el Señor tiene con quién transar, negociar, y en cada dispensación vemos que hay un pacto comprometido y hay un actor dentro de ese escenario para Dios hacer lo que va a hacer, y todo lo que Él hace lo va a hacer de acuerdo a ese representante que Él estableció en esa dispensación. Eso lo vemos muy hermosamente en esa parte. En la dispensación de la gracia es donde Él establece su iglesia, y el contexto iglesia no bajo el contexto católico que nos metió una iglesia como mueble, como edificio, sino como asamblea, como reunión de asamblea, porque el contexto correcto de la palabra iglesia es asamblea, y en el contexto griego está hablando de militancia, un grupo que milita, que determina, que ejecuta justicia, ese es bajo el contexto de iglesia, no bajo el contexto de un edificio. Dentro de eso, obviamente, establece sus 5 ministerios, porque el cuerpo tiene coyunturas, y ese cuerpo, las coyunturas son los 5 ministerios. Las coyunturas son que le dan movilidad al cuerpo,
Entonces apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros son las coyunturas del cuerpo de Cristo, ¿ok? Y nos establece, los ministerios son para gobierno, los dones para edificación de la iglesia, los ministerios para gobierno. Entonces, dentro del más alto y elevado nivel de gobierno en el reino está en la integración de los 5 ministerios. Y como decía el apóstol Ignacio, ninguno de nosotros, aún siendo ministros, tenemos el nivel de autoridad para desintegrar las fuerzas del mal que dominan un país, ¿ok? Cuando yo tomo como base el libro de Efesios, capítulo 19, vemos que hay 3 entidades espirituales. Una entidad espiritual que es de creyentes, ¿ok? Dice que Pablo echaba demonios, ¿ok? Libertaba a los que tenían espíritus inmundos y oraba por los que estaban enfermos, los mantos como contacto de fe y los liberaba. Pero cuando estamos hablando de demonios, también es una autoridad de creyentes, ¿ok? De creyentes, cuando dice, estas señales seguirán los que me creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces estamos hablando que todos los creyentes tenemos la autoridad para echar demonios. Pero cuando estamos hablando de principados, de potestades, no habla de creyentes, habla del cuerpo de Cristo, ¿ok? Habla, dice Efesios 1:20, sometió todo principado y potestad bajo sus pies y lo dio por cabeza es autoridad, a la iglesia, la cual es su cuerpo donde mora la plenitud de aquel que lo sustenta en todo. Y cuando estamos hablando de cuerpo, estamos hablando que hay 5 coyunturas que hacen mover el cuerpo, que son los 5 ministerios, y los ministerios son para gobierno. En ninguno está la dirección precisa para desintegrar un principado, sino que es la unión del cuerpo, porque es la mano de Dios activa. Cuando estamos hablando de ahora en otras entidades y hablamos de la jerarquía que hay en el mundo espiritual, hablamos de principados, de potestades, de gobernadores, de huestes espirituales de maldad, y que no están sujetas a un cuerpo, aunque trabajan en alianza, ¿ok? Ellos son los que dominan un territorio, un país, un lugar, y son entidades de alto nivel. Para poder desintegrarlas tienen que ser una autoridad en un nivel mayor, superior a ellos. Ninguno de nosotros, aunque somos ministros por su gracia, tenemos ese nivel para poder desintegrar el dominio de un principado sobre un país. Pero cuando nos unimos en los 5 ministerios, es la mano de Dios integrada, es la mano fuerte de Dios golpeando. Entonces sí tenemos efecto para desintegrar una entidad demoníaca que domina un país, a un pueblo, una ciudad, ¿ok? Porque hubo una avanzada importante de las tinieblas, porque la iglesia trabajó y cada uno por su propio lado, haciendo cosas hermosas, pero con esfuerzos realmente disipados, esfuerzos atomizados, cada quien por su lado, pero no bajo esa integración. También el desconocimiento de los 5 ministerios dejó un vacío, porque obviamente se reconocía el pastorado y el evangelista, no más, y eso dejó un espacio dentro del mundo espiritual, lo que llamamos un vacío de poder. Entonces, entendemos que el movimiento de unidad, ¿ok? Cuando hablamos que no es hegemónico y que no realmente la autoridad está representada en una sola persona, sino que está representada en la unión del cuerpo de Cristo. Entonces entendemos que es fundamental para nosotros poder liberar nuestro país la unidad del cuerpo de Cristo bajo la fusión de los 5 ministerios que son las coyunturas para que el cuerpo avance y camine. Es lo que dice Efesios 20, sometió todo principado y potestad bajo sus pies, lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, donde mora la plenitud. Ahora está hablando de plenitud. ¿A dónde mora la plenitud? En el cuerpo de Cristo, representada en el gobierno de los 5 ministerios. ¿Ok? Ahora, cuando yo tomo este texto de la autoridad, nosotros entendemos que el hombre fue hecho con esa autoridad sobre la tierra, de enseñorear, de sujugar, de dominarla, de gobernarla. Pero a través del pecado el hombre perdió su posición de autoridad. Por eso Satanás le ofrece a Cristo en la tentación los reinos. Todos los reinos de la tierra te daré porque míos son y se lo doy a quien quiera. Obviamente, por fin estaba diciendo la verdad, porque los reinos de la tierra estaban en poder de Satanás. El primer mensaje de Juan y el primer mensaje de Jesús es: arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, estamos hablando que sería restaurado ese reino perdido, que perdió a un hombre, perdió el primer Adán y perdió un reino, perdió el dominio sobre un país, sobre una tierra y sobre un cosmos.
Viene el proceso de restauración, y en ese proceso de restauración, lo que nosotros conocemos como la dispensación de la gracia, Dios establece su autoridad para negociar. Y no va a hacer nada en este país si no se pone de acuerdo con nosotros. Él no va a hacer nada en esta tierra si antes no se pone de acuerdo con nosotros. Porque Él no hace como muchos de nosotros a veces hacemos, que pasamos por encima de las autoridades establecidas. Le damos autoridad a una persona y pasamos por encima. El Señor no va a hacer eso, porque Él estableció los principios y Él los respeta. Quiere decir que lo que el Señor va a hacer, lo va a hacer a través de nosotros. En ocasiones yo he visto muchas bonitas oraciones, muy lindas, pero sin embargo veo que muchos estamos esperando una manifestación externa, sobrenatural, porque nos hemos olvidado que nosotros somos sobrenaturales. Porque si fuimos concebidos en el seno del Padre, venimos de esa es nuestra cuna que nos vio nacer. Entonces estamos esperando una manifestación gloriosa, externa, portentosa, porque no tenemos identidad de lo que somos. Cuando yo tengo una clara identidad de lo que soy, entiendo que Dios no va a hacerlo de otra manera sino a través de nosotros. Porque Él sujetó todas las cosas a su iglesia, sometió toda la autoridad de la tierra a la iglesia. Por eso Romanos 8 dice que aún la naturaleza gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Hay dos cosas que quiero hablar, amado, dentro de esto. El concepto del reino. Reino es gobierno. Son principios que rigen. ¿Ok? Y cada reino tiene un representante. Nosotros somos los representantes del reino. Pero hemos confundido un poquito el asunto del reino. Y podríamos hablar que, para entenderlo, que está el reino eterno, que es el reino de Dios, el reino presente y el reino futuro. El reino, a veces confundimos y muchos de nosotros estamos esperando en el reino futuro. Error. El reino eterno fue interrumpido, por supuesto, por el pecado y nosotros estamos viviendo en el paréntesis. Entonces hay un reino eterno que es el eterno de Dios, porque Él es el principio y el fin. No hay eternidad en Él, o sea, no hay fin, sino toda la eternidad de Él. Y está el reino presente y el reino futuro. El reino futuro ya conocemos, después del reino milenial, lo que pasa, entonces viene el trono blanco y después entonces sigue la eternidad para adelante. Pero en el reino presente es el que estamos nosotros viviendo. El Padre nuestro dice: venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Está hablando del reino presente, que hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y está hablando de un diseño que ya opera en el cielo y tiene que ser establecido en la tierra. ¿Ok? Entonces, en ese reino presente, los actores somos nosotros. No hay otros. Y Él sujetó todas las cosas a nosotros como iglesia. Por eso dijo: todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Da la impresión que el Señor se autolimitó a lo que nosotros hagamos. Si usted hace, yo hago. Si usted no hace, yo no hago. Porque Él no va a pasar por encima de las autoridades establecidas. Otra palabrita que quiero hablar es lo siguiente: lo que es lo profético. Lo profético es el diseño acabado de Dios. Eso ya está determinado por Dios. Por ese texto habla de lo que Él estableció antes de la fundación del mundo. Es decir, que el diseño de Dios es lo profético. Lo profético revela el diseño de Dios y revela el diseño acabado. Pero lo profético tiene tres etapas. ¿Ok? Su inicio, su desarrollo y un final. Esas son las etapas de lo profético. Su inicio, que nace en el corazón del Padre, el desarrollo y el final de lo profético. Y el profeta, a veces confundimos un poquitico las cosas, el ministerio profético baja los diseños establecidos por Dios, no nuevos. Él tenía la percepción de poder bajar lo que ya Dios determinó en los profetas. Bajan el diseño para que nosotros tengamos conscientes de lo que hoy el Señor determinó hacer en su tiempo. Entonces, el profeta baja los diseños y muestra también las altimañas del enemigo que está tratando de entorpecer lo profético. Hay un libro que leí hace muchos años por John Dyson, que se llama La conquista de la ciudad. Y John Dyson dice que mucho más, su posición, que mucho más que discernir los principados que operan en un país,
es descubrir los dones de Dios sobre ese país. Él habla incluso de Francia, el amor, habla de los Estados Unidos como servidores, y empieza a reseñar una cantidad de dones de cada país. Y él dice que es mejor discernir los dones de una ciudad porque Satanás siempre va en contra de los dones de Dios, ¿ok? En ese contexto nosotros podemos ubicar a nuestro país cuando hay tantas hermosas profecías de él, donde está lleno de recursos, y como decía Paul Johnny Shaw en el año, creo que es en el 83 cuando vino, 83, 84, si me lo recuerdo, que dijo: venezolanos, abran sus ojos. ¿Quién cree que puso tanta riqueza en este país? Fue el diablo. Le dijo: ustedes no se dan cuenta que Dios tiene propósito con este país, abran sus ojos, lo dijo. Entonces, cuando entendemos los dones de Dios y vemos tantas cualidades y virtudes de nuestro país, entonces tenemos que discernir el gran propósito que Dios tiene con nuestro país. Entonces, bien interesante esta parte de poder discernir, porque al discernir el don, nosotros vamos a hacer una oración muy direccionada a aquello que resiste al don de Dios, al propósito y al plan de Dios. Vamos a desintegrar todo aquello. La oración, la intercesión, la oración, los actos proféticos y todo lo que estamos haciendo persigue un objetivo: es alinear al país a su destino profético, porque su destino ya fue establecido por Dios. Pero hay resistencias al que el plan se cumpla. Hay una oposición para que el plan de Dios sea estorbado, ¿ok? Y los únicos que podemos romper esa resistencia es una iglesia unida, donde hemos renunciado a nuestros intereses personalistas, donde hemos renunciado ciertamente a nuestras proyecciones, porque hay dos tipos de visiones, y esas visiones obviamente son de Dios. Y hay una visión que es piramidal, y hay una visión que es horizontal, ¿ok? La visión del reino no es piramidal, es horizontal, ¿ok? No importa quién lo haga, sino que se haga, ¿ok? Y donde realmente no estamos usando el ministerio para darnos a conocer. Porque si uso el ministerio para darme a conocer, no tengo identidad. La identidad me la da mi Padre. Y el ministerio es un oficio. ¿Okay? Y dentro de la unción de cuerpo es que cada quien haga su oficio. Y cada quien hace su oficio. Y cuando cada quien hace su oficio, estamos marchando muy bien, porque realmente cada quien está fluyendo por el don y la gracia que Dios le ha dado con el llamado ministerial. Nadie lo saca del contexto de la visión que Dios le ha dado, pero nos unimos a una visión de país. Porque así como, y eso ya está profetizado. Acuérdense, estoy hablando del diseño profético, tiene un origen, tiene un desarrollo, tiene un final. Pero qué hermoso es que cuando estamos hablando de esto, ya tiene un final, porque en el capítulo 5, versículos 8 y 9 de Apocalipsis, está hablando de un final en el contexto de la iglesia como cuerpo de Cristo, porque en el 8 y 9 está la canción de los redimidos. Digno eres de recibir la gloria, porque con tu sangre nos compraste y nos hiciste sacerdotes para ti, de pueblos, lenguas, razas y naciones. Pero allá está echando la corona y cantando la canción de los redimidos. Son pueblos, ciudades, naciones, etnias. Entonces quiere decir que nuestro compromiso es que Venezuela cante la canción de los redimidos, que ella esté dentro de ese desfile de naciones, diciendo: digno eres de recibir la gloria, porque con tu sangre nos compraste y nos hiciste sacerdotes para ti, de pueblo, lengua, raza y nación. Ese es nuestro compromiso con Dios: llevarte, Señor amado, una nación lavada por la sangre de Cordero. Aleluya. Entonces, cuando estamos hablando de esta transición profética, la profecía es el diseño de Dios revelado por los profetas, tener la percepción de lo que Dios estableció, pero en cada profecía hay actores. Los actores se llamamos personas proféticas, instrumentos proféticos, porque somos los instrumentos para que la profecía se cumpla. En este caso, los actores de este escenario somos nosotros. Somos seres proféticos, somos personas proféticas, porque somos los que hacemos que la profecía se cumpla. Somos los actores para que lo que el plan de Dios determinó se cumpla en el nombre de Jesús. ¿Qué ocurre?
Dentro de la autoridad que Dios nos ha dado, cuando hablamos de atar, que es un término de legislación, la palabra legislación, ¿ok? De legislación, no podemos fundar algo sobre escombros. Por eso el Señor le habla a Jeremías 1:12 y le dice: te levanto sobre naciones y reino, arrancar, arruinar, derribar y destruir. Luego, ¿qué? Plantar y edificar. Es decir, que para yo plantar algo nuevo tengo que destruir lo que existe. Cuando el Señor le entrega las tierras de Canaán, de Galilea, la Canaán, las prometidas a Abraham, esas tierras estaban bajo maldición, porque los que la habían poblado eran hijos de maldición, ya que eran los descendientes de Cam, y Cam fue el hijo maldito por su padre. Ellos tenían que, la orden era derribar los lugares altos, sus dioses de piedra, de palo, de fundición, porque eran el elemento de representación de gobierno dentro de ese lugar, y la orden era destruir todos los lugares altos, ¿okay? Para establecer que ahora llevar la arca del pacto y establecer el diseño de Dios sobre una tierra ya prometida 430 años a Abraham. La misión era derribar, y el Señor le da la gracia, decir que 7 naciones más poderosas que tú las derribarás, es decir, bajo esa gracia. Y estaba leyendo días pasados en el libro de las 4 lunas de sangre, donde dice que justamente murieron, eso está en la palabra, murieron más con la lluvia de granizo que lo que toda en la vida mató Josué con el ejército. Estaban derribando para establecer el diseño de Dios, ¿ok? ¿Qué ocurre? Muchos de nosotros, muchos de nuestros pueblos, ciudades, es por eso usted ve algunos de los actos proféticos y los lugares que hemos ido y los que faltan por ir, es porque obviamente muchos de los pueblos y ciudades fueron fundamentados bajo maldiciones, pactos, conjuros, acuerdos y convenios, incluyendo nuestro país, que fue pactado de muchas formas a través de la historia por muchos presidentes, gobernantes y demás, ¿ok? Pero esos pactos tienen que ser rotos y cancelados por una autoridad superior, porque fueron establecidas por autoridades, muchas de ellas legítimamente constituidas. Entonces, eso tiene que ser revocado, deshecho por una autoridad legítimamente constituida, si no sigue en vigencia. Porque hay una posición que Dios nos dio como hijo de Dios y una posesión que yo tengo que tomar desde la posición que Dios me dio. Pero si yo desde la posición que Dios me dio no tomo posesión, entonces eso queda en las manos del enemigo. No por causa de Dios, sino que yo no estoy tomando posesión de la posición que tengo como hijo de Dios. Entonces, dentro de ese alto nivel de jerarquía, opera en los 5 ministerios. Y nosotros como iglesia en muchas ocasiones nos subordinamos a las estructuras de poder. Y cuando nos hemos anulado, porque aún hemos visto que nos hemos subordinado porque hemos desconocido que nosotros estamos por encima de las estructuras de poder. Lo físico se hizo de lo espiritual. Primero antecede lo espiritual, después lo físico. Y me lleva más tiempo hablar un poquito más de esto, pero en otra ocasión te lo he dicho, algunos lo han oído ya, de cuando Jesús fue juzgado en la cruz, capítulo 28 de Mateo, 27 de Mateo, dice que fue juzgado por autoridades políticas, Poncio Pilato y Herodes. Le colocaron una corona de espina, un cetro para burlarse de él, que es un símbolo del rey, y un manto de púrpura, y le decía así, se burlaban de él. Pero en ese momento se estaba cumpliendo una profecía que está en el capítulo 2 del libro de los Salmos. Porque se amotinan los pueblos y las naciones hablan cosas vanas, se reunieron en uno. Dice los reyes de la tierra, y dijo: quebrantemos su yugo y rompemos su cuerda, mas Jehová se reirá de ellos y le mostrará su día. Ese día se estaba cumpliendo, se estaba riendo de ellos en la humillación de Cristo y estaba mostrándoles su ira, que fue la consumación del sacrificio de Cristo. Quiere decir que las estructuras políticas eran vehículos de Satanás para tener dominio sobre un país. Esas estructuras fueron destruidas y deshechas. Entonces, aún nosotros, primeramente por la autoridad que Dios nos ha dado, y segundo, justamente como venezolanos cumpliendo el sufragio, tenemos autoridad para desintegrar todo dominio de las tinieblas. ¿Cuál es una de las cosas que está pasando hoy en nuestro país? Es que muchos de los actores del escenario están siendo dominados por fuerzas satánicas.
Entonces estamos siendo dominados simplemente por Faraón y una cantidad de espíritus que bajo ese contexto. Esto ocurre porque la autoridad legítimamente constituida no está cumpliendo su función. Es lo que hemos llamado en otros tiempos, hemos tomado como ilustración lo que llama un vacío de poder. Vacío de poder se ilustra de acuerdo a la Corte Suprema de Justicia, un concepto que emitió una vez dentro de la historia de nuestro amado país, de que vacío, que golpe de Estado es levantarse contra una autoridad legítimamente constituida. Pero vacío de poder es cuando una autoridad legítimamente constituida no está cumpliendo sus funciones. ¿Qué está pasando en nuestro país? Hay un vacío de poder. ¿Por qué razón? Porque la autoridad legítimamente constituida que está establecido por el cuerpo de Cristo, direccionado por sus 5 ministerios, no está cumpliendo sus funciones. Y todo lo que hemos visto es por un vacío de poder. Entonces, es tan fundamental lo que es la unidad del cuerpo de Cristo para que no haya vacío de poder. Y nosotros como iglesia tomemos nuestra posición y desintegremos las obras del mal. Cuando habla Pablo en Efesios, en Colosenses 1:13, dice, perdonó nuestros pecados, anuló el acta de los decretos que nos eran contrarias y despojó a los principados y potestades, exhibiendo, triunfando contra ellos en la cruz. Pero está hablando de un acta de los decretos. Y sobre pueblos, ciudades y naciones hay actas de decretos. Y Satanás se mueve por derechos legales, pero esa acta está vigente hasta tanto la autoridad establecida por Dios no vaya a revocarla y cancelarla. Y eso entonces nos compromete día a día a tener que recorrer bajo la dirección del Señor lugares y sitios y tratar de investigar si es posible la fundación de esos pueblos y ciudades para romper sus fundamentos y establecer el fundamento de la sangre de Cristo, el fundamento del pacto eterno de la sangre del Cordero. Entonces, mis amados, ya cerrando esta parte, es lo relevante de la unidad, porque en la unidad está el más alto nivel de jerarquía en la autoridad de Dios. El Señor dice, cuando está hablando, dice, si 2 se congregan en mi nombre, nótese, la palabra congregar tiene que ver con iglesia. El contexto hebreo es congregación, no es iglesia. Y cuando estamos hablando de que si 2 o más, Él habla de esto. Si 2 o más se congregan en mi nombre, podrán decirle a ese monte. Pero cuando usted busca con detalle en la Biblia lo que representa montes, va a conseguir que son centros de gobiernos. Partiendo del capítulo 14 y 12 de Isaías, dice, sobre el monte del testimonio estableceré mi trono y seré semejante al Altísimo. Y estamos hablando de los montes, de los 7 montes, que estamos hablando de estructuras de gobierno que dominaban en las tierras que estaban poseyendo para Israel, las tierras de Canaán. 7 estructuras que tenían que ser destruidas para establecer el diseño de Dios. Hay algo que quiero que usted observe con detalle y que medite un poquito en esto. Cuando estamos hablando de lo profético y el final de lo profético, los que creemos realmente, pues que, y el capítulo 5, versículo 8 y 9, la iglesia está en el cielo, cantando la canción de los redimidos, digno es recibir la gloria, porque con tu sangre nos compraste y nos hiciste sacerdote para ti de pueblo, lengua, raza y nación. Me encanta ver algo, ¿no? Que el Cordero se presenta como inmolado. Y tiene 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, que armoniza con Isaías 11, que rodean la tierra. Pero lo que me llama la atención es que el Cordero se presenta con 7 cuernos en una fiesta. ¿Cuál es la fiesta? La de los redimidos. Pero el Cordero hace su entrada como inmolado con 7 cuernos. Si Él se presenta en el cántico de los redimidos con 7 cuernos, quiere decir que los 7 cuernos han sido restaurados. ¿Por qué razón? Porque el Cordero está con los 7 cuernos, es su traje de gala. Y el trabajo nuestro es que eso se cumpla. Y ahí hablamos de todos 7 aspectos que representan esos 7 cuernos.
el poder, la alabanza, la oración, la exaltación, etcétera. 7 expresiones que están escritas ahí que representan a 7 dominios. ¿Cómo nosotros podemos hacer eso? ¿Cada quien por su lado? No. Esta restauración de 7 formas que sustentan una sociedad la haremos a través de la unción de cuerpo. Y el cuerpo tiene órganos y los órganos funcionan dentro del cuerpo. Un órgano que esté fuera del cuerpo está matando el cuerpo o va a morir. Cada uno cumpliendo sus funciones dentro del cuerpo, vamos a hacer realmente que todo esto sea restaurado para la gloria de Dios. Tenemos que estar claros en la investidura y autoridad que nosotros tenemos como autoridad para revocar, cancelar, derribar, destruir y deshacer toda obra del mal. Tenemos que destruirlo en el nombre poderoso de Jesús. Y eso no lo podemos hacer una persona en particular. Esa dispensación, hasta me atrevo a decir que ya pasó. Ahorita nosotros tenemos que percibir el mover del Espíritu Santo. Sé que hubieron arranques muy hermosos que abrieron camino para muchos de nosotros. Pero hoy por hoy, la revelación del Señor es la unción del cuerpo, porque la unción del cuerpo reposa el más alto y elevado nivel de autoridad para desboronar las obras del mal y traer la justicia del Señor sobre esta tierra. Por amor de esta patria Venezuela, no descansaremos hasta que se manifieste la justicia y la salvación se encienda como una antorcha. Si eso nos lleva a la vida, tendremos una feliz muerte, si el Señor no viene antes. Ya nuestro proyecto de vida no debe ser el rapto. Eso está en el combo. Eso está en el paquete. No nos mortifica, eso está en el paquetico ya. No lo estás tomando como es. Estamos hablando de que eso está dentro de la gracia y la sangre de Cristo. Mi nombre está escrito en la vida y nos vamos con el Señor. Eso es irrefutable. Pero el Señor dice en Mateo 24 es que cuando Él venga nos consiga hallando como no. Es decir, no colgamos un chichorro, sino trabajando, restaurando y haciendo todas las cosas para traer su gloria. Restaurando, preparando el camino para que el Señor realmente venga. Somos nosotros ahora los Juanes que preparamos la calzada para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el tiempo está determinado no por Dios sino por nosotros. En la misma medida que nosotros hacemos el trabajo, el Señor vendrá más rápido. Que la bendición del Eterno sea sobre sus vidas. Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo nuestro Señor, deseo que lo que he hablado ya sea del orden tuyo y de bendición y de provecho, que pueda ser bien entendido y que eso potencie nuestras vidas y nos haga ver la urgencia, Dios, de la unidad, la urgencia, Señor.